el momento de satanismo. Porque si la primera sección fue morbosa y espectacular, y la segunda sección fue medio nostálgica, yo tengo que cortar. Hay que cortar sazonar, con tanta ¿no? dulzura, ¿no? Y entonces yo les traigo aquí también traumas, morbos, satanismo y oscuridad. Ok. Porque estoy en un día bastante acorde a todo esto. Y justo, Y justo, se la regó con todo. Y justo se largó con todo. Guarda. El dios de las tinieblas está aquí presente. Me voy a poner esta florcita como para sentir que estamos más tranqui. que hay un poco de color y bla. Hoy vamos a hablar... Primero quiero decir, vi La maldad acecha, película de terror argentina que está en el cine. ¿Qué onda? Más allá de que está en plataformas, recomiendo muchísimo ir a verla al cine. Está buenísima la película, posta buenísima. Y es una peli muy para ir a ver al cine. Y además, repito, cine nacional, industria nacional. Cuando hay películas de industria nacional, es importante ir la primera semana o las primeras 2 semanas al cine porque es lo que va a determinar si siguen o no en cartelera. Y para esas personas es muy importante seguir en cartelera. Sí, no mantenerse la en dejes para después. Igual No quiero dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Igual, no solo la está recomendando todo el mundo, lo cual me alegra mucho. Es buena posta. Y nosotros fuimos el lunes a la noche y estaba llena la sala. Bueno, bien. Sí, la verdad, muy bien. La recomiendo. Y un poco porque entré en mood pelis de terror, porque además también estoy viendo American Horror Story. Un poco porque estuvimos hablando de esta banda muy relacionada al satanismo la semana pasada. Tal cual. Cuando Facu nos trajo la portada, que también va a ser mencionada en esta sección, de el cuarto disco. Exactamente, por los 52... El 52º aniversario de Led Zeppelin 4, digamos. Exactamente. ¿De cuál vamos a hablar? Porque Facu explicó un poco los motivos de esa portada. Pero les mintió. Les mintió con todo. Acá vamos a develar la verdad de Led Zeppelin y el satanismo. No, joda. Desde ya quiero decir que es una sección un poco falopa porque es como mitos. Mitos y verdades, ojo igual, ¿eh? Es medio full mitos, pero a mí los mitos en función a la música del rock me encanta. Hablando de todo esto, quiero hacer un llamado a la solidaridad. Si alguien sabe dónde se consigue, o si alguien tiene para prestar, boludo, o si alguien tiene para prestar un libro que se llama Led Zeppelin no sé qué, y mitos de la música, tipo hay un libro sobre mitos oscuros del mundo del rock. Okay. Creo que es Police Dead y otros mitos en el mundo del rock, una cosa así. O sea, lo Me viste interesa mucho. en internet, pero es en inglés y no se consigue acá, algo así, No, o... está en castellano, o sea, lo vi incluso la portada en castellano, pero no existe en las librerías y ni siquiera se puede conseguir online, ni siquiera en Mercado Libre. Bueno, ahora que ir a la sección prohibida de la biblioteca. Galpe, sí. Alperín, conseguime ese libro, te lo pido por favor. Calpe, ¿escuchaste? Galpe, volví a subirlo a Mercado. Bueno, en fin. Vamos entonces a estar hablando del supuesto pacto que Led Zeppelin hizo con el diablo. Pactos con el diablo y músicos, que es un tema bastante recurrente en este programa. Lo ha sido desde el comienzo de Nido Generación y lo será hasta el final, porque es un tema que a mí, hay que decirlo, me obsesiona. Hasta el final de tus días. Hasta el final de tus días. Cuenta la leyenda, esto ya lo hemos hablado, que quien espere a medianoche bajo una higuera, un 23 de junio, que es la noche de San Juan, podrá aprender a tocar la guitarra con el diablo como profesor. Noche de San Juan, ok. Gran leyenda. 23 de junio, noche de San Juan, a la medianoche te sentás bajo una higuera y esperás a que el diablo caiga con su guitarra. Tratá de tener vos también la tuya, porque es más fácil, ¿viste? Cuando te tienen que explicar y después te tienen que pasar la guitarra. Sí, es sí, medio mejor difícil. a 2 guitarras es mejor. A 2 guitarras siempre es mejor. Traten de llevar su guitarra y el mismísimo Satanás va a explicarles y va a enseñarles a tocar y podrán tocar como los dioses. O los dioses... Los dioses paganos, los pero los dioses de dioses al abajo. fin, exacto. Otra historia que se difunde universalmente es esta que venimos hablando mucho en este programa, que es la que vincula a Lucifer con los instrumentos musicales en general, con los artistas en general.
Y uno de estos mitos y estas leyendas tiene como protagonista, como bien decíamos, a nada más y nada menos que una de las bandas más influyentes del rock and roll, que es nada más y nada menos que Led Zeppelin. Aquí vamos a hablar de combinaciones entre mitos y realidades, ¿no? Que entre otras cosas plantean que el origen del disco Led Zeppelin 4, llamado así extraoficialmente, hay que decirlo, Exacto. como bien mencionabas vos, tiene símbolos paganos, un pacto con el diablo y adoraciones al señor del inframundo. Si se escucha, por ejemplo, Stairway to Heaven al revés. Yo hice ese experimento, me acuerdo en mis primeros verdad? años. Hay como algo justo en la parte... Hay gente que dice que posta es cierto. Sí, pero digamos, se puedes encontrar en inglés algunas ciertas palabras que Tremendo. hablan del diablo de una manera así. Tremendo. Bueno, nada, uno de los rumores más famosos relacionados con Zeppelin afirma que puntualmente Jimmy Page, porque más allá de que el mito es en función a Zeppelin, como que el protagonista número uno es Jimmy Page. Ujú. Ya vamos a ver por El que qué. lleva las riendas. Sí, y un poco el culpable de muchos males que han girado en torno a Led Zeppelin, que hay que decirlo que han pasado varias tragedias bastante tremendas, Ujú. ¿no? Bueno, nada, lo que dicen es que puntualmente Jimmy Page hizo un pacto para obtener dinero y fama. El pacto, por supuesto, con el diablo, no con Facu, ¿no? Claro. Estaría bien, me gustaría. Si yo puedo hacer un pacto con vos para tener dinero y fama, avísame. Y estoy, me interesa, me prendo en esa. Pero bueno, la banda liderada entonces así por tanto Jimmy Page como Robert Plant vendió más de 300 millones de discos en todo el mundo, de los cuales 111 millones se vendieron solo en Estados Unidos, convirtiéndolos en el segundo grupo en la historia en tener más discos de diamante. Los discos de diamante se otorgan por cada 10 millones de discos vendidos en Estados Unidos. Esto en la historia de la música. La única banda que está adelante de ellos es, obviamente, The Beatles. The Beatles, sí. No seamos boludos. Pero bueno. Entre 1969 y 1970, la banda lanzó, como bien mencionaba Facundo otra vez, 3 álbumes más que notables: Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 y Led Zeppelin 3. Pero, como toda gran banda que se precie de serlo, hay una oscurísima leyenda que los acompaña, y no desde el cuarto disco, sino que desde sus comienzos, solo que el cuarto es como explotó. Sí. El satanicómetro explotó. Esto gira en torno a esta leyenda que afirma que sus integrantes hicieron este pacto con el diablo. El principal implicado entonces era Jimmy Page, que además de ser el guitarrista, es productor, es compositor en el grupo, y comenzó su carrera tocando en The Yardbirds. Ujú. Hay que decirlo. Y que tras participar de la grabación del single I Can't Explain de The Who, el guitarrista dijo: che, voy a formar un supergrupo. Corta la bocha. Un poco Led Zeppelin es un supergrupo. Y entonces convocó a Robert Plant como vocalista, John Paul Jones como bajista y John Bonham o Bonzo como baterista. Y convirtieron así El cuarteto de Nos. el cuarteto de Nos, exactamente. Y no solamente fue una de las bandas más influyentes de los años 70, sino que el mismo Jimmy Page se convirtió en una de las influencias también más importantes para toda la generación de guitarristas que vino después. Hay quienes incluso dicen que su solo en la guitarra de Stairway to Heaven es considerado uno de los mejores solos de guitarra en la historia. Es una locura, sí. ¿Vos coincidís? Sí, de una manera coincido. Bueno, Porque ¿ves? es bastante Pacto con el épico. diablo. Pacto con el diablo. Aparte de la canción en sí, viste, arranca muy tranquila, con un arpegio, Robert Plant se va metiendo, tiene como su culmine y el solo es como... La verdad que me encantaría Armonio. pasarlo, pero dura 25 minutos. Claro. El tema. Sí. Está como ¿Viste? medio Hay temas de difícil. Zeppelin que no podés Es pasar. imposible. No boludo. radiables. 10 minutos literal. Sí, Dura sí. la versión más corta que hay subida de Stairway to Heaven. Pero bueno, aparte de la música, Page tenía otras pasiones e intereses que claramente alimentaron este mito. Sentía, por ejemplo, una muy especial atracción por el ocultismo y de hecho estaba total y completamente obsesionado con Aleister Crowley, que es un famoso filósofo y ocultista británico que vivió a comienzos del siglo XX y a quien incluso Ozzy Osbourne le llegó a dedicar una canción.
tremendo. Este tipo es ocultista, es místico, alquimista, era, ¿no? Alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial. Tremendo. Fundó la filosofía religiosa de Telema, que la filosofía religiosa de Telema es una filosofía de vida basada en las máximas: haz tu voluntad, será toda la ley, amor es la ley, amor es la voluntad, y bueno, y ese tipo de, perdón, falopeadas, Sí, ¿no? mucho simbolismo. Fue miembro Uf. fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Dorada, de la que después fue expulsado. Fue cofundador de la AA, que es conocida como Astrum Argentum, que es una sociedad esotérica también. Bueno, ¿Argentum? sí. Terrible, terrible. Bueno, y así, nada, una cosa muy de locos. Y Jimmy Page era bastante devoto. De hecho, a comienzos de los 70, abre Jimmy Page en Londres una librería especializada en ocultismo, donde, entre otras cosas, publicó De Goetia, que recién veíamos unas imágenes de justamente Crowley, en su edición de 1904. Tremendo. Y de hecho Jimmy Page también comienza a frecuentar varios de los parajes donde había vivido Crowley, e incluso en 1971 compra la antigua mansión en Escocia donde él había residido, llamada la Boleskine House. El fanatismo es total. El fanatismo era realmente total. Lo que hay que decir es que en una entrevista que él dio en 1975, relata Page: esa casa igual tuvo 2 o 3 dueños antes de Crowley. Fue una iglesia, sucedieron varias cosas extrañas que no tenían nada que ver con él. Las malas vibraciones estaban mucho antes de que él llegara. De hecho, un hombre fue decapitado allí y a veces se puede oír su cabeza rodando. Ahora que contás, Muy sereno. ahora Jimmy que Page. contás todo esto, ¿no hay como Sí. una especie de guiño en la película de los Foo Fighters? De una manera, con todo esto que contás, la casa que se posee, la decapitación. La decapitación, puede ser. Bueno, Dave Grohl ya sabemos que es un gran Es un fan gran fanático, de por Led Zeppelin, supuesto. sí. ¿Sabés que ahora que lo decís? No lo había pensado, Puede pero ser, puede ser. recontra. Habría que volver a verla con todo esto en la cabeza. Con todo esto del terror, aparte. Me sirve, sí, sí. Entonces, volviendo a lo que fue Led Zeppelin 4, lo que hay que decir es que es un álbum que alimentó todavía mucho más los rumores que ya corrían sobre la banda. Es un disco que se publicó, como bien contaba Facu la semana pasada, en 1971, por eso 52 años de su lanzamiento. Es un disco conocido como Cuarto, pero que en realidad no tiene nombre. Y en la portada, como también contaba Facu, no aparece simplemente este cuadro de un anciano, no se observa ningún título, pero, Uy, 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 uy. en la contraportada sí se puede ver la aparición de estos 4 símbolos que supuestamente representarían a cada uno de los integrantes del grupo. Exacto. Vamos a repasar, que también lo contó Facu en la columna pasada, pero el público se renueva, cómo fueron identificados estos signos como, ¿no? Para cada uno. Claro. El de John Paul Jones supuestamente es una referencia a la mente y el alma. En el caso de Bonham es una representación a la Trinidad, o a la justicia, por ejemplo, en el caso de Robert Plant. Sin embargo, Uy, acá viene lo picante, ¿no? el símbolo que había elegido Jimmy Page, que parecía formar la palabra Zoso, no fue identificado y aún no se sabe exactamente su significado. De hecho, él se opuso, y todavía hasta el día de hoy lo hace, a revelar su significado a la prensa. Durante los conciertos de presentaciones de este disco, Page solía salir a escena con símbolos del zodíaco bordados en sus ropas, junto con el mentado y oculto símbolo del disco, nombrado popularmente por los fans de vuelta como Zoso. ¿Verdad? Sí, sí, sí. El símbolo, este símbolo sigue siendo un misterio en sí, pero sí se sabe que tiene su origen en Ars Magica Artifici, que es un grimorio de 1557. ¿Qué es un grimorio? Es un libro de conocimiento mágico escrito entre la Alta Edad Media y el siglo XVIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, convocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes.
¿Hasta dónde se fue, no? Hasta dónde se fue, exactamente. El Grimorio de 1557 que elige, que es este Ars Magical Artifici, está escrito por Gerolamo Cardano y se identifica justamente este símbolo zozo como satánico. Bien. Tranca palanca. Otra teoría afirmaba que este símbolo podría derivar de un estilizado 666 o que podría estar relacionado con las disciplinas esotéricas hebreas de la Cábala. El número de la bestia. Tremendo. Bueno, otros hechos también, ¿no? Contribuyeron a envolver al grupo con esta aura maligna. Por ejemplo, el logotipo de Swan Song, que es la compañía que Zeppelin funda en el 74 para editar sus trabajos discográficos, consistía supuestamente en una figura de Apolo, dios griego de la luz y la razón, pero otros afirman que representaba al mismísimo Lucifer, ¿no? Lucifer también conocido como el ángel caído que fue expulsado del cielo y que posteriormente se convierte en Satanás, ¿no? Claro. Esto de acuerdo a la tradición cristiana. Hay que Sí. decirlo. El ángel caído. Me encanta, el término ángel caído me parece hermoso. Sí. En 1982, entonces, el telepredicador Paul Crouch afirmó que la canción Stairway to Heaven, también conocida por algunos como Mi Papá, como Escalera al Cielo, Obvio. hay que decirlo, si se escuchaba al revés, ocultaba mensajes satánicos, lo cual se comprobó que era cierto. Sí. O sea, eso está comprobado. Hay una parte justamente de la canción que, bueno, cuando no sé cómo describirla, pero es antes del estribillo de una manera. Bueno, ¿no? en una Estribillo parte del tema, que se reproduce al revés, se puede oír la frase, he aquí a mi dulce Satanás. Sí. En inglés, ¿no? Imagino yo. No creo que... Me encantaría escucharlos ellos diciendo, he aquí a mi dulce Satanás. Turbio, porque encima viste que suena muy raro, viste como... Ya de por sí es tenebroso el disco reproducido al revés. Sí. O sea, como... Está raro, sí. El sonido que sale es bastante tenebroso. Bueno, Page además fue invitado una vez a escribir la banda sonora de un corto cinematográfico que se llamaba Lucifer Rising, o sea, levántate, El ascenso de Lucifer. Exactamente, el ascenso de Lucifer, que también estaba rodada por otro admirador de Aleister Crowley, que es nada más y nada menos que el director Kenneth Anger. Y en esa oportunidad, Page permitió que se rodasen algunas escenas de la película en justamente esta casa de Tower House, que era su residencia en Londres. Hay otras cosas igual que no involucran directamente a Jimmy Page que ayudaron, ¿no?, a continuar con este mito. No era el único loquito, de hecho hay que decir, ¿no?, que hay un rumor de satanismo que en realidad a quien involucra es a Bonham. Uf. Esta historia también es real, de hecho hay un montón de noticias al respecto. En julio de 1969, el grupo toca en el Festival de Seattle. Y la historia cuenta que posteriormente a este concierto, el baterista, John Bonham, mientras se encontraba en el hotel que estaba ubicado sobre el puerto de la ciudad, ató de manos y pies a una groupie muy joven y de pelo rojo en una cama y procedió, perdón por esto, pero bueno, es parte de la noticia. Son factos. Y procedió a introducirle trozos de tiburón en su vagina y en su recto. ¿Para qué? Esta historia fue confirmada, de hecho, por los miembros de la banda Vanilla Fudge que acompañaba a Zeppelin en el festival. Además de que hay cientos y cientos de noticias al respecto. No sé, porque estaba drogado, era un ritual satánico, era un forro, era un violador. En ese orden. No lo sé, o todo junto, exactamente. Sea como fuera, en el año 75 también empiezan a desatarse una serie bastante fulera de desgracias, ¿no?, que empiezan a afectar al grupo, y como había que buscar un chivo expiatorio al que culpar, muchos apuntaron directamente a Jimmy Page y a esta ya muy conocida simpatía por lo oculto. Simpatía por lo oculto que además ellos se encargaron de alimentar también, y que para mí algunas cosas fueron como, bueno... Y garpa. Exactamente. De hecho, lo del disco para mí garpaba, o no contar lo que significaba el símbolo, garpaba. Eso Obvio. hay que decirlo. Pero bueno, también hay gente que dice, sí, son satánicos, y te tiran medio maldiciones también. Y bueno, y las maldiciones algunos años después llegaron. En agosto de 1975, Jimmy Page y Robert Plant, con sus respectivas esposas e hijos, se encontraban en la isla griega de Rodas de vacaciones. Page decide abandonar la isla repentinamente
para viajar a Sicilia, donde visitó la abadía de Telema, otro de los lugares donde había vivido Crowley. Y en ese preciso instante, mientras Plant, su esposa y sus 2 hijos viajaban en un auto, sufren un accidente en coche que casi les cuesta la vida, tanto a la esposa del cantante como a él mismo. Y bueno, y dejó a este directamente imposibilitado de caminar durante 6 meses. Tremendo, sí. Y después del accidente, Plant se prometió a sí mismo, este dato es bastante interesante, que nunca más iba a volver a cantar el tema In My Time of Dying, cuando llegue mi hora. Ese tema no se volvió a cantar en vivo después de ese es un temazo. accidente. Las malas lenguas, por supuesto, aseguraron que el accidente se había originado porque Page había realizado un oscuro rito durante su visita a la abadía. Robert Plant, por supuesto, quedó bastante del ojete con este accidente, pero bueno, el siguiente hecho fue aún peor. En el 77, mientras se encontraban de gira en Estados Unidos, recibe la terrible noticia de vuelta a Robert Plant de que su hijo de 6 años sufrió un virus estomacal, se lo llevó al hospital, pero lamentablemente el niño fallece igual a la edad de 6 años. Por supuesto, la gira se cancela y comienza un poco lo que sería el principio del fin, ¿no?, de Led Zeppelin, lamentablemente. Los medios obviamente sensacionalistas volvieron a culpar a Page e incluso decir que Robert Plant culpaba a Page. Que era su culpa, y bueno, se empecinaron justamente con esto que les decía, en decir que Zeppelin estaba pasando por un mal karma por las aficiones ocultistas que tenía el guitarrista. Al muy poco tiempo, Plant vuelve a ser padre, como que un poco se recompone otra vez lo que sería Zeppelin, hasta septiembre de 1980, que directamente, bueno, se va todo a la chota, cuando John Bonham, de 32 años, conocido como Bonzo por sus amigos, aparece misteriosamente, en realidad no es tan misterioso, pero a la gente le encanta decir que es misterioso, muerto mientras se encontraba en Millhouse, la casa que Jimmy Page tenía en Windsor, Inglaterra. Se había ahogado totalmente borracho en su propio vómito, según el informe forense. Tenía un equivalente de 40 pequeños tragos de vodka en su cuerpo. Al parecer, Bonham había estado bebiendo todo el día, por lo que no se despertó cuando su cuerpo decide expulsar el alcohol. Pero según una fuente anónima relacionada con el grupo y citada por un diario inglés, el motivo del fallecimiento del baterista había sido otro. Dicen que Robert Plant y todas las personas cercanas a la banda están convencidas de que los devaneos de Jimmy Page con la magia negra son los responsables, de algún modo, de la muerte de Bonzo y de todo el resto de tragedias, y que los 3 que quedaban de Zeppelin estaban un poco, en realidad, bueno, 2, estaban un poco asustados con lo que iba a pasar. El periódico, de hecho, Evening News, publica también un artículo directamente con el titular El misterio de la magia negra de Zeppelin, y así comienzan a circular un montón de rumores, como la grabación incluso de un extraño disco de cantos fúnebres titulado justamente Álbum Negro, o el reporte de una humareda negra que alguien aseguró, esto ya es falopa pura, aseguró ver salir de la casa de Page la trágica noche en que Bonham murió. Hazte la fama de echarte a dormir, ¿eh? Y sí, y las mismas fuentes entonces aseguraban que de los 4 integrantes, el bajista John Paul Jones había sido el único que no le había vendido su alma al diablo, por lo que pudo eludir los funestos acontecimientos que le ocurrieron a sus otros 3 compañeros. Terrible. Como sea, la muerte de Bonham significó el fin del famoso grupo, pero no así el fin de los rumores, que bueno, que igual de vuelta Page nunca jamás desmintió en algún. Claro. Yo creo que bueno, que siguió sirviendo, ¿no? Para Garpa. Pero como sorprende la relación, ¿no? Es como muy difícil para los que creemos en estas falopeadas, pido mil disculpas, pero yo creo en estas falopeadas,
es como medio una relación un poco directa. Es difícil no hacer esa relación entre que te encante el ocultismo y que tengas un grupo que pasó por tantas cosas tan terribles. Después te pones a pensar Estás coqueteando muy fuerte con cosas que conoces demasiado, quizás. Sí, o igual después te desconoces. pones a pensar y es pura falopa. Acá también hemos hablado de todo lo que le pasó a Blink 182 y ellos no tienen como ese mito con el... Capaz no lo conocemos. Bueno, puede ser, puede ser. Ojo, Pero bueno, nada, en fin, me encantan estas historias que nada tienen que ver con nada. Facu trajo un poco a colación por el aniversario número 52 de Led Zeppelin 4 y yo recordé que Led Zeppelin 4 estaba totalmente envuelto en falopa satánica. Y como me encanta la falopa satánica, dije, me voy a dedicar un rato a eso. Y ahora sí, entonces nos vamos a dirigir hacia la última sección del programa, que es la de la agenda. Así que busquen para anotar. Ya rompí la flor. ¿Ves? No me pueden regalar. Guarda. ¿Quién te lo regaló? Oh, Jessy, la novia Igual de- sirve todavía, ¿eh? Uy. Todavía sirve. sorry. No, igual la dejé ahí, yo la pegué. Está medio... Ah, Sí, bueno. Todavía sirve, todavía la, sirve. La verdad que te pasaste bastante por el ojete, el regalo. No, Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero bueno, en fin. Whole Lotta Love, uno de los pocos temas de Led Zeppelin que duran una cantidad de tiempo relativamente Sí, acorde a... radiable. Así que con eso nos vamos a ir. Agarren para anotar que se viene la agenda del fin de.